Batalla. Estamos terminando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Ya Pablo terminó su viaje misionero, ya Pablo llegó a Roma y haciendo un resumen de ese viaje de Pablo, yo creo que podemos aprender que en realidad el cristiano nunca está solo, ¿verdad? Vamos a leer Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, versículo del 11 al 15. Del 11 al 15. Son los versículos que estudiamos la semana pasada, nos quedamos ahí. Dice: pasado 3 meses nos hicimos a la vela en una nave alejandrina que había invernado en la isla. ¿La isla cómo se llamaba la isla? La isla de Malta, la cual tenía por enseña a Cástor y Pólux. Ya sabéis quiénes eran Cástor y Pólux, ¿no? Eran dos dioses de la mitología que estaban, había una figura, ¿no?, de estos dos dioses en la quilla del barco. Dice: y llegados a Siracusa, estuvimos allí 3 días. De allí, costeando alrededor, llegamos a Regio, y otro día después, soplando el viento de sur, llegamos al segundo día a Puteoli. Sabéis que el puerto de Puteoli era el primero ya de Roma, ¿verdad?, de Italia, vamos. Dice: donde, habiendo hallado hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días, y luego fuimos a Roma, de donde, oyendo de nosotros, los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas, y al verlos Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Bueno, hasta ahí, ¿verdad? No cabe duda de que en el desempeño de la vida cristiana, el cristiano muchas veces se va a tener la sensación de soledad, ¿verdad? ¿Alguna vez tú te has sentido solo? ¿Sí? En la vida cristiana, desde que tienes a Cristo, a pesar de que sabes que tienes a Cristo en tu vida, ¿te has sentido solo alguna vez en la vida cristiana? Muchos hemos tenido esa sensación en un momento determinado, ¿verdad? La experiencia de Pablo en este viaje, todo lo que hemos venido estudiando a lo largo de este libro, su llegada a Roma y el recibimiento que los hermanos le hicieron, dice aquí que realmente le hizo cobrar aliento, ¿no? O sea, que fue para él, bueno, cobró aliento, dice el versículo 15, ¿no? Al verlos, Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Creo sinceramente que hoy en día muchos hermanos, nosotros incluidos, todos los cristianos repartidos por toda la faz de la tierra, podemos ser de aliento para otros si sabemos recibirlo adecuadamente. Amén. ¿A ti te gusta ser bien recibido cuando llegas a un lugar? ¿Verdad? ¿Te gusta que te abran las puertas, que te abran los brazos, que te reciban bien, ¿verdad? ¿A quién no le gusta eso, no? Pero nosotros sabemos realmente que vayamos a donde vayamos, en cualquier parte del mundo a donde vayamos, siempre vamos a encontrar a hermanos en la fe. Incluso si estamos en países donde no son países cristianos, allí podemos encontrarnos con hermanos que encubierto se reúnen para alabar y glorificar el nombre del Señor. En todos los países de la tierra se está predicando hoy el Evangelio. ¿Has sido alguna vez fortalecido por alguien? Cuando te has sentido decaído, solo, triste o abatido por alguna causa, por alguna sensación, ha venido alguien y te ha confortado, has visto a alguien y solamente la presencia de ese hermano o de esa hermana como que te ha traído aliento, que te ha fortalecido, ¿sí? Pues también nosotros podemos ser de aliento y de ánimo para otros si sabemos hacerlo. Amén. O sea, ser capaces de ser instrumento en las manos de Dios para ser aliento, para ser ánimo, fortaleza en la vida de nuestros hermanos. El cristiano tiene, o al menos debiera tener, conciencia de 3 cosas que yo quiero compartir con ustedes muy brevemente. Primero, el cristiano tiene conciencia de que tiene una misión que cumplir, ¿verdad? ¿Ustedes tienen conciencia de que tenemos una misión que cumplir o no?
Bueno, algunos han dicho que sí, pero entre dientes. Otros no han dicho ni pío, por si acaso le pregunto que qué misión tiene, ¿no? Oiga, caballero, ¿usted no estaba en Tenerife o qué? ¿Ya llegó? Muy bien. Bueno, pues el cristiano debiera tener conciencia de que tiene una misión. ¿Cuál es la misión del cristiano? Ser testimonio a otras personas, dar testimonio de nuestra fe en Jesús, porque si no fuera por eso, cuando creímos ya Jesús nos habría llevado al cielo, pero si nos ha dejado aquí es para que compartamos nuestra fe con otros. ¿Lo hacemos? Bueno, segundo punto que también tenemos que tomar conciencia, que el Cristo resucitado está allá donde nosotros estemos. Amén. Da igual, aunque te encierren en una mazmorra, allí Cristo estará encerrado contigo. Aunque te escondas debajo de la tierra, allí Cristo estará contigo. Estés donde estés, por muy solo que tú te sientas, o por muy sola que tú te sientas, tú tienes que tener conciencia de que Cristo está contigo. ¿Por qué? Porque Él lo prometió. Él dijo, no te dejaré ni te desampararé nunca. Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Y ustedes creen que Cristo miente? ¿Verdad que no? Él cumple siempre lo que promete. Sus promesas son en Él sí y amén. ¿Amén? Así que tenemos que tener conciencia de que tenemos una misión. Tenemos que tener conciencia de que estemos donde estemos, allí Cristo está con nosotros. No estamos solos. Y el tercer punto es que tenemos que tener conciencia de que somos miembros de una gran familia. ¿Amén? ¿A qué familia me refiero? ¿A mis primos, mis sobrinos, mis tíos, mis abuelos? ¿Me refiero a eso? Me refiero a la familia de la fe. ¿Amén? No importa dónde estemos, siempre vamos a encontrar hermanos en la fe que sienten como nosotros sentimos, que creen en el mismo Cristo que tú crees, que alaban a Dios y que bendicen al Señor y que estarán dispuestos a abrirte sus puertas como tú debes estar dispuesto a abrirle la suya. Amén. Porque somos una familia en Cristo. Si nosotros tomamos conciencia de esto, eso será una bendición para nuestras vidas, vayamos donde vayamos, pero también para aquellos a los que nosotros recibamos. Amén. Será una bendición. Ustedes saben, yo he insistido muchas veces en esto. Para el pueblo judío, la hospitalidad es fundamental. Cuando un judío viene del extranjero a Israel, le brindan casa, le buscan trabajo, le dan lo que necesitan, los vecinos les proveen de lo que... Eso es importantísimo. Porque si tú, imagínate que te ves obligado a salir de tu tierra, a salir de tu casa, a irte a otro lugar y que te encuentras con familias cristianas y que te cierran la puerta. ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿verdad? Ahora imagínate que tú te trasladas a otro lugar, a otro sitio, y allí te encuentras familias cristianas que te abren las puertas, te dicen, somos hermanos tuyos, ven, comparte con nosotros. ¿Cómo te sientes? Importante, ¿no? Tenemos que tener conciencia de eso, porque esa es la voluntad de Dios. Que nosotros cumplamos nuestra misión. Que tengamos conciencia de que estemos donde estemos, Cristo está con nosotros. Y que tengamos conciencia de que somos una gran familia. La familia no es la iglesia berea. La familia es la familia de Jesús, la familia de Dios. Los hermanos que están en la calle Cervantes, los hermanos que están en la calle Don Quijote, todos somos una gran familia en Cristo Jesús. Amén. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Ahora, séanme sinceros. ¿Cuántos tenemos conciencia de esto? ¿Y cuántos obramos conforme a eso? Debemos meditar en estas cosas para que no solamente las sepamos, sino que las llevemos
a la práctica. Porque Jesús dijo, ustedes sabéis estas cosas, pero bienaventurados seréis si las hiciereis. La bienaventuranza no está en saberlas, sino en practicarlas. Amén. Bien, donde quiera que vayas, tú tendrás a Cristo y tendrás una familia. Y eso es fantástico. Eso es una provisión de Dios para nuestras vidas. Vamos a leer del 16 hasta el 23. Dice, y cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que le custodiase. Aconteció que 3 días después, Pablo convocó a los principales de los judíos, a los cuales luego que estuvieron reunidos les dijo, yo, varones hermanos, no habiendo hecho nada contra el pueblo, ni contra las costumbres de nuestros padres, he sido entregado preso desde Jerusalén en manos de los romanos, los cuales, habiéndome examinado, me querían soltar, por no haber en mí ninguna causa de muerte. Pero oponiéndose los judíos, me vi obligado a apelar a César, no porque tenga de qué acusar a mi nación. Así que por esta causa os he llamado para veros y hablaros, porque por la esperanza de Israel estoy sujeto con esta cadena. Entonces ellos le dijeron, nosotros ni hemos recibido de Judea cartas acerca de ti, ni ha venido alguno de los hermanos que haya denunciado o hablado algún mal de ti. Pero querríamos oír de ti lo que piensas, porque de esta secta nos es notorio que en todas partes se habla contra ella. Y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales se les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Amén. Hasta ahí la palabra. Ya decíamos que lo primero que solía hacer Pablo al llegar a una ciudad era ir a la sinagoga. Como en este caso no pudo ir a la sinagoga porque estaba atado a un gentil, estaba preso, lo que hizo fue convocar a los principales sacerdotes. Ahora, con la intención de explicar su situación. ¿Ok? Ahora, ¿cómo se declara Pablo en el versículo 17? ¿Cómo se declara Pablo de las acusaciones que le habían hecho? Inocente, no habiendo yo hecho nada, dice ahí, contra el pueblo ni contra las costumbres de nuestro padre, de nuestro pueblo. Y dice en el versículo 18, ¿qué enfatiza él en el 18? Que los romanos no encontraron tampoco ningún delito en él, ¿verdad? ¿Por qué se vio entonces obligado a apelar a César? Por la persecución de los judíos, por defenderse de la oposición de los judíos. ¿Sabía Pablo si estos judíos tenían información sobre él? ¿Sabía Pablo si los judíos a los que llamó, a los principales judíos de Roma, tenían información de él? ¿Lo sabía? No, por eso los convocó, para enterarse a ver si ya le habían enviado noticias desde Jerusalén para informarle de su situación. Según el testimonio de los propios judíos, ellos no sabían nada de Pablo. No habían recibido noticias de Jerusalén, pero no habían sido informados de Pablo, pero sí habían sido informados ¿de qué? Ahí está, de los cristianos, ¿verdad? A los que aquí se les llama, es la secta de los cristianos, ¿no? Entonces, para nosotros hoy en día la palabra secta tiene una connotación negativa, ¿verdad? Es como un grupo cerrado que está medio loco y que creen cosas raras. Pero en esta época la palabra secta no se interpretaba de esa forma. La palabra secta se refería a un grupo de opinión diferente al resto de las personas, en este caso de los judíos, ¿no? Si estamos hablando de los judíos, dentro del pueblo judío surgió el cristianismo, porque Jesús, ¿de dónde era Jesús? ¿De qué nación?
Él era judío, ¿verdad? Cuando Jesús comienza a predicar el Evangelio y cuando los apóstoles salen de Jerusalén predicando el Evangelio, los judíos que no eran cristianos dijeron: esto es una secta que ha salido, es un grupo diferente que ha salido de nosotros. Dentro del judaísmo había varias sectas. Díganme alguna. Los saduceos, los fariseos, los herodianos. Había diferentes grupos de opinión. Eran gentes que opinaban diferente. Por eso eran sectas, es decir, grupos de opinión. No hay que entender la palabra secta en el sentido en el que hoy se entiende, ¿verdad? Sino en el sentido que tenía en esa época. Y esto es importante para interpretar correctamente las Escrituras. Si interpretamos las Escrituras a la luz de nuestro conocimiento hoy, pues meteremos la pata. Hay que interpretarla a la luz de lo que se creía en aquella época. Ahora, ¿veía Pablo al cristianismo como una secta? ¿Como un grupo de opinión diferente al judío? No. Pablo veía al cristianismo no como una secta diferente al judaísmo, sino que veía al cristianismo como el cumplimiento del judaísmo. Pablo tenía entendido, por el conocimiento que él tenía de las Escrituras, que todo el judaísmo anunciaba al Mesías. Y Pablo, ¿qué es lo que hace? Decir: Cristo es el Mesías. En Él, y solo en Él, se da el cumplimiento de todas las profecías que el judaísmo anunciaba. O sea que para Pablo el cristianismo no es contrario al judaísmo, sino lo que complementa o lo que completa al judaísmo. ¿Entendéis el pensamiento o no? El cristianismo no es contrario al judaísmo, sino que el judaísmo era la preparación para llegar al cristianismo. Así es como lo veía Pablo, así es como él lo predicó, así es como lo enseñó, y toda la Escritura nos da esa visión de la fe cristiana. Claro, es que el judaísmo lo que cree es que Dios se ha revelado al hombre. Dios, el creador, es quien ha hecho todas las cosas y se ha manifestado al hombre, le ha mostrado su voluntad, pero el hombre no quiere hacer la voluntad de Dios. Entonces Dios se relacionó con Adán, después con Noé, después con Abraham, después con los descendientes de Abraham, con Isaac, después con Jacob, los descendientes de Jacob, que es el pueblo de Israel, y a todos les puso normas, les puso leyes, pero no las cumplían. Entonces, de hecho, Dios sabía que no la iba a cumplir. Por eso Dios justificaba no al que cumplía la ley, porque nadie la cumplía, sino al que creía en él. Si cogemos Hebreos capítulo 11, nos dice que todos aquellos hombres del Antiguo Testamento fueron salvos no por lo que hicieron, sino por lo que creyeron. Amén. Por tanto, el judaísmo era la antesala del cristianismo. El judaísmo y cristianismo se complementan, porque el judaísmo anuncia la llegada del Mesías y el cristianismo dice: el Mesías ya llegó. Amén. Juntos, Antiguo y Nuevo Testamento forman un solo libro, una sola revelación. ¿Alguna pregunta ante esto? Venga, esto es un estudio, participen. Si alguien tiene alguna duda, hágala. Tanto los judíos en Alemania, ¿tiene relacionado con el cristianismo? No. La persecución de los judíos en Alemania tiene que ver con el antisemitismo. El antisemitismo es un sentimiento diabólico que el diablo ha puesto, es decir, es el espíritu del anticristo, que el apóstol Juan ya en el primer siglo de la era cristiana decía: ya está en el mundo, ¿no? ¿Cuál es el espíritu del anticristo? El espíritu que se pone en el lugar de Cristo y lucha contra Cristo, contra todo lo que es objeto de culto, ¿no? Por consiguiente, el diablo está interesado en que nadie adore a Dios, en que nadie siga a Dios, en que nadie obedezca a Dios.
Por eso, a lo largo de toda la historia, no ya solamente en el siglo pasado, en la Segunda Guerra Mundial, sino a lo largo de toda la historia, desde el principio, todos aquellos que creyeron en Dios fueron perseguidos. De hecho, Jesús mismo en el Evangelio nos advierte a nosotros: si a mí me han perseguido, a vosotros también si a mí me han aborrecido, a vosotros también os aborrecerán. Y aunque eso no se predique hoy en día porque es un evangelio que no gusta a la gente, pero es la verdad. El verdadero cristianismo siempre ha sido perseguido y el diablo persigue al pueblo de Dios. Antes el pueblo de Dios era el pueblo judío. Ahora el pueblo de Dios es la iglesia, porque el pueblo judío, ¿por qué ahora la iglesia es el pueblo de Dios? Porque cree en Jesús. Porque su pueblo lo rechazó, porque el pueblo judío rechazó a Cristo, rechazó al Mesías. ¿Recuerdan Juan 1:11? Dice, Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le has dado potestad de ser hechos hijos de Dios. Es decir, nosotros ahora somos pueblo de Dios porque el pueblo judío rechazó al Mesías y el evangelio se abrió. ¿Ok? Ahora bien, Hitler, como antes que Hitler Mussolini, como antes de Mussolini Antíoco IV, como antes de Antíoco IV otros muchos personajes famosos, históricamente hablando, persiguieron al pueblo de Dios. Pues aún hoy en día, hay un informe del Observatorio Religioso Mundial donde dice que la persecución religiosa se ha acrecentado enormemente durante el año 2012. Durante el año 2012 murieron más cristianos en un solo año que en décadas anteriores. En décadas anteriores. O sea, el cristianismo está siendo perseguido en multitud de países hoy en día. Y no solamente en países musulmanes, el cristianismo está siendo perseguido en países occidentales. El cristianismo está siendo perseguido en México, el cristianismo está siendo perseguido en Europa. Cuando se promulgan leyes contra el aborto. Hoy me acabo de enterar de que en Francia acaban de promulgar una ley sobre la eutanasia. Ya es legal matar a una persona si está enferma en Francia. O sea, ustedes pueden entender eso. Todas esas leyes, todos esos intentos del ser humano de ir contra la voluntad de Dios, es en cierta medida una persecución contra el cristiano. Porque ¿qué hace un médico que es cristiano ante leyes como esa? Tú sabes que hoy en día te meten en la cárcel si tú hablas mal de la homosexualidad. En muchos países, no hablo de África ni hablo de Asia, hablo de Europa. En Inglaterra hay pastores que han ido a prisión por decir que la homosexualidad es pecado. Eso está pasando en Europa. Es decir, ese es el espíritu del anticristo, ¿no? El que persigue al pueblo de Dios. Eso siempre lo vamos a tener mientras estemos en la tierra. Y tenemos que prepararnos para eso. ¿Ok? Ahora Jesús dice, bienaventurados sois cuando por mi causa os persigan. Y Pedro dice, hombre, si padecemos por causa de Cristo, sintámonos bienaventurados. Ahora, si padecemos por ladrón o por homicida, avergoncémonos, ¿no? Pero si eres perseguido por causa de Cristo, siéntete dichoso. Porque otros antes que nosotros fueron perseguidos hasta el asesinato. Ojalá nos dé Dios la fortaleza de fe, la entereza de aquellos que nos precedieron en la fe y estuvieron dispuestos a ir a los leones, a la feria, al circo romano cantando a Dios. Que Dios nos dé esa fortaleza, ¿no? O que el Señor venga antes, ¿vale? Mejor, ¿no? Bien. Estos judíos tenían un buen o un mal concepto del cristianismo. ¿Qué dice el versículo 22? Es notorio que en todas partes se habla contra ella. O sea, en todas partes se oía hablar mal del cristianismo. Ahora,
¿Por qué? ¿A qué creen que se debía la mala fama del cristianismo en esta altura a esta altura de la historia? ¿A qué cree usted que se deben? Por la incredulidad. Pero sobre todo por la oposición judía. Porque los propios judíos, aunque estos no tenían claro nada sobre el cristianismo, pero en realidad lo único que habían oído era malo. Todo lo que habían oído era malo. O sea, no habían oído mucho, pero por eso querían informarse, pero lo que habían oído no era bueno. ¿Por qué? ¿De dónde podían haber sacado esa información? De otros judíos. ¿Ya? De otros judíos. Era el pueblo judío el que a esta altura perseguía al cristianismo. Todavía el cristianismo, ahora en Roma sí, en Roma en esta fecha se dio un edicto de, ¿cómo era este? Claudio. La expulsión, Claudio dio un edicto que expulsó a los cristianos de Roma. Entonces puede ser que a lo mejor simplemente porque habían sido expulsados y no sabían muy bien por qué, o puede porque hubieran recibido noticias de los judíos que hablaban mal contra los cristianos. Sea como fuere, ellos quieren información y le dicen a Pablo: oye, nos gustaría que tú nos... Querríamos oír de ti lo que piensas. Le dicen, querríamos oír de ti lo que piensas. Y esa curiosidad que manifiestan los judíos parece ser sincera. No hay ningún motivo para pensar que hubiese sido... que ellos supieran realmente qué era el cristianismo y que quisieran hacerle perder el tiempo al Pablo, ¿no? Más bien parece una curiosidad sincera. Ahora, eso era en esa época, pero ¿y hoy? ¿Tiene el cristianismo buena o mala fama? En general me refiero. Sean sinceros. Uno dice mala. ¿Cuántos dicen mala? A ver, que levanten la mano. 4, 5. ¿Cuántos dicen que buena? Bueno, esto no me cuadran los números, ¿eh? Hay mucho que ni buena ni mala. Ni buena ni mala. Pero no puede ser. O la tiene buena o la tiene mala, ¿no? Sí, pero en general. En general. No. Hablamos del cristianismo como movimiento. En general, el cristianismo tiene mala fama. ¿Ah? ¿Y creen ustedes, por qué creen ustedes que tiene mala fama el cristianismo? A ver, piensen, exprímanse el cerebro y a ver si son capaces de sacar una buena idea. A ver, Óscar, allí al fondo. Una gran parte, un gran sector del cristianismo hoy en día, lo único que quiere es sacar dinero a la gente. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. Seamos sinceros. Y esto lo tenemos que reconocer. Hay mucho falso metido en el cristianismo. Hay mucha gente que de verdad ni siquiera cree en Dios, pero se aprovecha de eso, ¿verdad? De la buena fe de la gente. Ahora, ¿qué otro motivo puede haber para que el cristianismo tenga mala fama? Lina, el mal testimonio de los cristianos. Era eso lo que iba a decir, ¿no? El mal testimonio de los cristianos. Seamos sinceros. Al cristianismo le falta integridad. ¿Sí o sí? Al cristianismo le falta integridad. Óscar. También la distorsión de la palabra. ¿Por qué se da la palabra de manera distorsionada?
Se distorsiona para sacar provecho. Y muchos por ignorancia. Muchos porque no la conocen de verdad. Hay gente de buena fe que creen con sinceridad, pero que están sinceramente equivocados. Son sinceros, pero están equivocados. Porque no conocen suficientemente la Escritura. Porque no dedican tiempo a estudiar. Porque sencillamente es más cómodo ponerse en internet, bajarse un estudito o un sermoncito y darlo sin pararse a pensar si lo que está dando es verdadera palabra de Dios o es psicología humana. Y eso hace que mucha gente se confunda. Y eso, digamos, de alguna manera colabora a la gran confusión que hay, a la mala fama que tiene la fe cristiana hoy en día. O sea, si analizamos la historia, vemos lo que ha sido el cristianismo a lo largo de la historia, ¿no? Diana. Estaba presentando su película cristiana, estaba presentando en la esposa del pastor. Había alguien en mi casa, claro, lo que la película fue, dice la esposa del pastor, y la conclusión era que el pastor solamente tenía la iglesia por el mujer y engañaba a la gente. Y la iglesia de mi mamá también, porque la mujer estaba aquí. Es una persona que estaba en el cielo. Eso es lo que lleva a la religión en el Pero fíjese que esa película, que ya es antigua, es una película que se hizo allá por los años, creo que eran 50 y tantos. Fíjense que ya por aquella época estaban surgiendo no se les puede llamar telepredicadores, porque la televisión todavía no estaba, pero eran los evangelistas que iban por carpas, que montaban una carpa en un sitio y que atraían a la gente y los engañaban, llamemos las cosas por su nombre, ¿ok?, para sacarle el dinero a la gente. Y eso ya estaba ocurriendo en Estados Unidos, allá por los años 50. Imagínense hoy en día. Hoy en día usted se mete en internet y usted ve cada cosa que a mí me parte el alma. ¿Entiendes? Pastores que en la plataforma, ¡dinero! ¡Dinero! ¡Venga, hermano! ¡Dinero! Y la gente se acerca al púlpito y a las escaleras del púlpito y empiezan a tirar billetes. Y el pastor, haciendo así, andando entre los billetes. ¡Dinero! ¡Dinero! Y ahora yo pregunto, ¿qué tiene que ver eso con el cristianismo? Eso no tiene nada que ver con el cristianismo, Jaime. Peor aún todavía, si no tienes dinero, trae tu anillo de boda, trae las escrituras de tu casa. Pero es que eso se ha dado. Oiga, no hay que ir muy lejos, ¿eh? No hay que ir muy lejos. Aquí en Canarias se está dando. Víctor. Claro. Eso está pasando aquí también. Aquí en Puerto del Rosario han abierto otra iglesia, entre comillas. Un señor que ha venido de Tenerife, pero que es nigeriano. Ha venido de Tenerife diciendo que es pastor sin serlo. Fue a la iglesia de Barnabás. No se llevó bien con Barnabás porque Barnabás lo caló. Y se llevó a la mitad de la iglesia y ha abierto un local. Y él ha puesto pastor Ethelbert. Y ese señor ni es pastor, ni siquiera es cristiano.
Porque un cristiano no hace las cosas que ese señor está haciendo. Y a mí no me importa decir el nombre públicamente y por televisión, porque yo soy consecuente con lo que digo. Tengo pruebas del testimonio de ese señor. Ese señor es un sinvergüenza. Punto. Y a las cosas hay que llamarla por su nombre. Ahora, eso, ¿qué tiene que ver eso con el Evangelio? ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? Nada. Pero hay falsos que se introducen, que se hacen pasar. Eso ya estaba anunciado en la palabra. El apóstol Pablo ya anunció que esas cosas iban a pasar. De entre vosotros mismos, dijo Pablo a los pastores, surgirán algunos que arrastrarán a los creyentes hacia sí. Waku. Efectivamente. Claro. Ahora la ONU está así, muy fácil, porque yo conozco como personas que se estudian en la universidad, pero no tienen sentido. Ahora se puede estudiar la parte un poco y abre su iglesia, ahora está poniendo está rico. Cuando tuviera mucha que estaba usando, está rico porque aprovechar esa oportunidad de Vamos a ver un pasaje de las Escrituras, segunda de Timoteo, capítulo 4. Este es un pasaje que nos habla de los últimos tiempos. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Y que hoy en día se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Es una de las profecías bíblicas cuyo cumplimiento lo estamos viendo en nuestros días. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Y no se olviden de esto. Te encarezco delante del Señor, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo, dice Pablo, cuando no sufrirán, cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, el original dice literalmente que teniendo deseo imperioso de oír con atención. Dice, teniendo ese deseo de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es decir, ya el apóstol Pablo hace casi 2000 años nos estaba anunciando que estas cosas iban a suceder. Que estas cosas iban a traer mala fama al cristianismo. Porque esta gente que no soporta la verdad, que prefiere que le digan la mentira y paga porque le digan la mentira, la gente paga porque le mientas. Es más fácil hacerse rico mintiéndole a la gente que diciéndole la verdad. Yo llevo 30 años predicando el Evangelio y yo nunca me he hecho rico. Ni me haré. A veces tengo dificultades para llegar a final de mes. Pero hay alguien, como dice Waku, abre una iglesia y en 2 días el tío se hace rico, predicándole a la gente lo que la gente quiere escuchar. Cuéntenme mentiras, cuéntenme en fábula. No me cuenten la verdad que me asusta. Esa es verdad, eso es así. En parte, el cristianismo tiene mala fama por culpa nuestra, porque damos mal testimonio. Y ahí
no en el mal testimonio que den otros, sino en el que damos nosotros. Tenemos que recordar también estas palabras de Jesús, de Pablo, que Jesús juzgará a los vivos y a los muertos. Nosotros vamos a ser juzgados también. Recuérdenlo. Nosotros vamos a ser juzgados también. No para salvación, pero sí vamos a ser juzgados. Bueno, no para salvación, vamos a ser juzgados en todo sentido. ¿Ok? Y es importante que lo tengamos en cuenta, que demos buen testimonio para que el nombre de Cristo no sufra por causa nuestra, para que la gente, cuando oiga el Evangelio de tus labios, diga: esta es una persona que me está diciendo la verdad. Después podrá creerlo o rechazarlo, podrá aceptarlo o darle la espalda a Cristo, pero sabrá que tú le has dicho la verdad. Y eso es lo importante. Miren, que todo el mundo mienta si quiere, pero yo voy a decir la verdad. Que todo el mundo sea un hipócrita si quiere, pero yo voy a tratar de ser un cristiano fiel. Y este es el quid de la cuestión. En lo que dependa de nosotros, debemos esforzarnos porque el cristianismo vuelva a tener una buena fama. Porque no hay otro camino que pueda salvar a nadie. No hay otro. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos, excepto en Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres, solamente Jesús. Jesús fue exclusivista. La gente dice: todas las religiones son iguales, o como dicen los católicos, todos los caminos llegan a Roma. Cuidado. Jesús fue muy claro cuando dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo Jesús. No dijo si no es por la Iglesia Católica, o si no es por la Iglesia Evangélica, o si no es por la Iglesia... No, mire, no es la Iglesia lo que te va a salvar. Te va a salvar Cristo. ¿Lo tienes claro? Pero te va a salvar si tú realmente eres íntegro en tu fe. Amén. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser íntegros. Bueno, vayamos otra vez a Hechos de los Apóstoles, capítulo 28. Vamos a leer los versículos del 23 al 31. O sea, del 23 al final, a ver si somos capaces. Lo importante de un estudio no es terminarlo pronto. Lo importante de un estudio es exprimir la Biblia y sacarle jugo. ¿Amén? ¿Están de acuerdo o no? ¿Cuánto hemos tardado en estudiar este libro? No, 2 años no, pero... No sean malos. Se están metiendo conmigo ahora, ¿eh? No, 2 años no. 1 año y algo sí. No. Yo lo voy a mirar. No sean malos. Pero bueno, lo importante es que lo hemos exprimido bien, ¿no? Yo estoy seguro de que ustedes ahora conocen Hechos de los Apóstoles mucho mejor que antes, ¿o no? Claro. Y conocen a Pablo mucho mejor que antes, ¿o no? Bueno, vamos a leer a partir del versículo 23. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestro padre, diciendo: ve a ese pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente, y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan con el corazón, y se conviertan, y yo los sane.
Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron teniendo gran discusión entre sí. Y Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimento. Amén. Bueno, quedaron citados para otro día. Pablo lo recibió, le dijo: señores, ¿ustedes saben algo de mí y tal? No, pero queremos saber. Vale, pues quedemos tal día a tal hora. Le dio cita. Y ese día, ¿qué pasó? Que vino un montón de gente, ¿no? ¿Ok? Y dice ahí que tenía aquí una nota que decía los deseos de la gente de querer conocer, ¿no? El deseo de la curiosidad de la gente. ¿Por qué creen ustedes que la gente tenía curiosidad de escuchar? Habían oído y no muy bien, pero querían oír, ¿no? Tenían curiosidad. Habían oído sobre Jesús, algunas cosas no las tenían claras y tenían necesidad de mayor información. Ahora, ¿ustedes creen que toda esta gente fueron allí por Pablo o por lo que Pablo tenía que decirles? ¿Por Pablo o por su mensaje? Yo creo que fueron a por el mensaje, ¿verdad? Porque Pablo, en definitiva, ¿quién era Pablo? Un judío que estaba preso, ¿verdad? ¿El mensaje que nosotros tenemos es diferente al que tenía Pablo? No debiera, ¿verdad? Es el mismo, ¿no? Nosotros debiéramos también extender de la misma manera que Pablo ese mensaje del Evangelio. Pero bueno, vayamos al tema. Hemos leído 2 de Timoteo capítulo 4, ¿verdad? Leamos el capítulo 3 y nos va a dar una idea, ¿no? Pues, como estábamos diciendo, de los últimos tiempos, para que sepamos cómo son la gente de este tiempo, ¿no? Capítulo 3. También debes saber esto, versículo 1. 2 de Timoteo, capítulo 3, verso 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita, dice Pablo. Bueno, ese es el tipo de persona al que nosotros le tenemos que predicar. Porque ese es el tipo de persona que vive hoy, ¿verdad? La gente dice, bueno, en todas las épocas ha habido mal. Y es cierto. Cuando nosotros hablamos de las profecías bíblicas y decimos, oye, es que el tiempo final habrá terremotos en todos los lugares y guerra y tal. La gente dice, guerra siempre ha habido, terremotos siempre ha habido, mal siempre ha habido. Oiga, pero nunca como ahora, nunca como hasta ahora. Nunca en el mundo antiguo era ley matar a bebés. Ahora sí. Nunca en el mundo antiguo era ley matar a ancianos. Ahora ya sí. Nunca en el mundo antiguo era ley poder convivir con niños o niñas menores de edad. Ahora sí. Es que la maldad se está extendiendo. Y este es el mundo que nos ha tocado vivir. Este es el tipo de ser humano al que nosotros le tenemos que predicar el Evangelio. ¿Ustedes creen que este hombre que es egoísta, amador de los deleites más que de Dios,
¿Vas a recibir el evangelio simplemente porque tú se lo digas? De palabra. Oiga, no. La gente está cansada de palabra. La gente tiene que ver en tu vida el evangelio. Hoy la gente, si no te ve cambio a ti, no va a recibir lo que tú le digas. La gente quiere ver hechos. Que cuando tú le digas a alguien, Cristo puede cambiar tu vida, que la gente no te tenga que decir a ti, ¿y por qué no ha cambiado la tuya? Porque estas cosas pasan. Cristo te puede dar libertad, ¿y por qué no te libera de ti? Y esto es importante. Nosotros tenemos que tomar conciencia de esto. Miren, yo creo sinceramente que Dios, a pesar de que el ser humano de hoy en día es así, Dios tiene un montón de gente dispuestos a creer. Tiene un montón de gente dispuestos a creer. Y nosotros tenemos que predicar el evangelio, porque si el número de los que han de ser salvos se hubiera completado, ya hubiera venido Cristo. ¿Recuerdan lo que dice el Señor en 2 de Pedro? El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos. Dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. O sea, el Señor está esperando que llegue el número que Él ha determinado que se hayan de salvar. Y cuando llegue ese número, el Señor Jesús vendrá. Y adiós. Y adiós, y se acabó. Por eso nosotros tenemos que predicar el evangelio, porque todavía estamos a tiempo. Hasta que el Señor Jesús venga, la iglesia tiene que ser luz, la iglesia tiene que ser sal. Tenemos que hablar del Señor a otras personas, pero no con palabras. Con palabras se puede hablar si las palabras están respaldadas por los hechos. Amén. Y esto es lo importante, porque la gente de hoy no va a creer solo palabra, quiere ver hechos, transformación de vida. Amén. Hay un pasaje en Apocalipsis 6:11, dice: y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, hay gente en los cielos esperando que el número se complete. Esperando que el número se complete. Cuando el número se complete, vendrá Cristo y ya no será necesario predicar el evangelio. Pero ahora es necesario. Ahora bien, volviendo a Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, dice que Pablo hablaba, les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. ¿De qué hablaba Pablo en sus disertaciones? Ahí lo dice. Lean ese pasaje que acabamos de leer. Versículo 23. ¿Les testificaba de qué? Les declaraba y les testificaba el reino de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que Pablo se pasaba el día exponiendo los principios espirituales del reino de Dios, en oposición a los principios del mundo, ¿verdad? A esas ideas estrechas, religiosas de los judíos o de cualquier religión. ¿En qué basaba Pablo sus enseñanzas? Ahí dice, en la ley de Moisés y en los profetas. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa eso? En la palabra de Dios. Pablo basaba sus enseñanzas en la palabra de Dios. Y desde la mañana hasta la tarde. ¿Te hubiera gustado asistir a ese seminario? Algunos dirán, no, mucho tiempo. No es necesario estudiar tanto. Los pastores siempre hacen reuniones muy largas. Otros, en cambio, aman estudiar las Escrituras. Amén. Ahora,
ya no tenemos a Pablo con nosotros, así que no podemos asistir a ese seminario, pero sí podemos estudiar, si queremos, lo mismo que él enseñaba, porque lo tenemos aquí en el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las epístolas de Pablo. Tenemos todo lo que él enseñaba en sus disertaciones, en sus exposiciones. Así que si alguno quiere asistir al seminario de Pablo, todavía puede. Nosotros tenemos un grupo de estudio los miércoles que están estudiando algo más que lo que se estudia aquí, ¿verdad? Ayer tuvimos una reunión, o sea, ¿hasta qué hora estuvimos? 10:30, por ahí, ¿no? Muy bien. Pero se está estudiando. Para llegar a esa reunión, ¿estuviste ahí estudiando cuánto tiempo? ¿2, 3 semanas? 3 semanas. 3 semanas. Bueno. Como en todas las ocasiones anteriores, cuando Pablo predicaba el Evangelio, se vuelve a repetir la misma reacción. Unos creen y otros rechazan, ¿verdad? Y esto fue lo que le pasó también aquí. Ahora, en base a este conocimiento que nos da el libro de los Hechos de los Apóstoles, todo lo que hemos estudiado en este libro, podemos afirmar, quiero que presten atención, podemos afirmar: Fuerteventura entera se convertirá a Cristo. ¿Podemos afirmarlo? ¿Por qué? Porque unos creerán y otros no, ¿verdad? Dios no va a obligar a nadie. Esta es la verdad. Vamos a conquistar España para Cristo. Únete a nosotros. Conquistemos España para Cristo. ¿Ustedes creen que España entera creerá en Jesús? Si alguien profetiza eso, ¿está mintiendo? ¿O simplemente no conoce las Escrituras? Sencillamente porque la palabra de Dios nos enseña que aunque tú prediques solo la verdad, la pura verdad, no todos van a creer, porque no todos quieren la pura verdad. Esta es la pura verdad, que no todos quieren la verdad. Hay gente que prefiere seguir creyendo la mentira. Hay gente que prefiere seguir viviendo la vida del avestruz, escondiendo la cabeza. Yo no quiero pensar en Dios, ni quiero pensar en esas cosas. A mí no me hable, no quiero oír. Mete la cabeza debajo del boquete, porque no quiere asumir la responsabilidad que viene por el conocimiento de la verdad. Rechaza esa responsabilidad. Por tanto, no todo el mundo se va a convertir. Pero ¿eso significa que tenemos que dejar de predicar? No. Aunque la gente crea o la gente rechace, Dios no nos ha llevado a nosotros ni nos ha llamado a convencer a la gente. Nos ha llamado a predicar el Evangelio. ¿Pero quién convence? Y nosotros no nos podemos poner en el lugar de Dios. ¿Lo tenemos claro o no? Tú no puedes coger la Biblia y darle con la Biblia en la cabeza a uno que te convierta. Tú tienes que creer. Porque no es esa la voluntad de Dios. ¿Ok? Cuando alguien hace eso, está expresando no el espíritu de Cristo, sino el espíritu del anticristo que se pone en el lugar de Cristo. La palabra dice que es el Espíritu Santo quien tiene que convencer. Lo que nosotros tenemos que hacer es exponer la verdad de manera íntegra, con nuestro propio testimonio, pero exponer la verdad, pero dar libertad a la gente de si la quieren creer o la quieren rechazar, porque Dios da libertad al ser humano. Y si Dios la da, ¿quiénes somos nosotros para quitarla? ¿Quiénes somos nosotros para querer obligar a todo el mundo a creer? ¿Por qué razón? Porque queremos tener la iglesia más grande del mundo. Oiga, eso no es cristiano. Eso es orgullo y eso no tiene nada que ver con la verdad. ¿Me están entendiendo? O sea, la verdad es que Dios le muestra el camino a la gente, pero después le da libertad para que lo coja, o si no quiere cogerlo, allá él con su responsabilidad. Pero que la gente tenga conocimiento de la verdad. Y a nosotros nos corresponde mostrar, hablar, testificar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Después ya Dios dirá, Dios convencerá
o no a esa persona. Y eso es problema de Dios y es problema de esa persona, no es problema nuestro. Y a mí me gustaría que entendieran esto para que no traigan a nadie obligado. Ok, yo no quiero gente obligada aquí. Quiero que alguien venga porque de verdad quiere oír el Evangelio, porque de verdad ama a Dios, porque de verdad quiere conocer la verdad. Y esto es importante. Amén. Fíjense, vamos a leer los versículos, bueno, ya lo hemos leído, ¿no? Del 25 en adelante, cuando Pablo dice, da esta palabra, ya vamos a terminar, Pablo da esta palabra citando al profeta Isaías, ¿verdad? Sabemos por Romanos capítulo 10, versículo 1, que Pablo quería que todo Israel se convirtiera. Él lo expresa así. Romanos capítulo 1, si pasan la hoja, lo van a ver. Romanos capítulo 10, no 1. Romanos capítulo 10, versículo 1 dice: hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es a Dios por Israel. ¿Es para qué? Para salvación. El anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Pablo quería que todos los judíos creyeran, pero está claro que no todos querían creer. Ahora, ¿cómo debió sentirse Pablo con el rechazo de estos judíos, de la gente de su nación, al tener que pronunciar aquella sentencia del profeta Isaías que ya la había dicho anteriormente, primero en Antioquía, después en Corintio y ahora en Roma? Por 3 veces él tuvo que decir esto: a los gentiles me voy. Por 3 veces él predicaba a los de su pueblo y algunos creían, pero otros rechazaban. Cuando le rechazaban, él decía: a los gentiles me voy. Y él debía sentirse totalmente triste con esto, porque él quería salvar a su pueblo. Pero no nos es dado a nosotros el convencer. Bien, hasta aquí ellos estuvieron dispuestos a ir. Cuando él dijo: a los gentiles enviada esta salvación, ahí se formó la bronca. Ahí ya dejaron de escuchar y comenzó pues a irse todo el mundo discutiendo unos con otros, ¿no? Y termina este libro diciéndonos que Pablo permaneció por 2 años enteros en una casa alquilada. Por 2 años enteros. En el versículo 23 se nos habla de la posada, ¿verdad? Lo cual quiere decir que primero estuvo en una posada y después alquiló una casa. Y estuvo 2 años en la casa alquilada, predicando el Evangelio a todo el que quería oír. Quiero decir que él estaba en ese arresto domiciliario, pero aprovechando el tiempo para predicar el Evangelio. Miren, si algo podemos aprender de este libro, es que el reino de Dios no estaba limitado a Israel. Dios siempre quiso salvar a todo el mundo. Nunca había estado limitado al nacionalismo judío, ni a la cultura judía, sino que Dios quería salvar a todo el mundo. Ya en Abraham, antes de que el pueblo judío existiera, Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esto es importante, porque hoy en día hablan por ahí algunos, y hay libros escritos incluso, que dicen que el cristianismo es un invento del apóstol Pablo. Que el cristianismo que hoy conocemos no está fundamentado en las enseñanzas de Jesús, sino en lo que Pablo después desarrolló. Pura cochina mentira. ¿Por qué? Porque las enseñanzas de Pablo están fundamentadas todas en lo que Jesús enseñó. Y no es Pablo quien abre el Evangelio. Desde el Antiguo Testamento el Evangelio estaba abierto para todo el mundo.
El mensaje del reino de Dios era para todos, aquel que quisiera creer. Y sigue siendo así. El evangelio no está limitado a los judíos. El evangelio no está limitado a los evangélicos o a los católicos. El evangelio es para todo el mundo. Dios quiere salvar a todas las personas. No solamente a los blancos, también a los negros, también a los amarillos, también a los indios, a todo el mundo. El evangelio no tiene color, no tiene cultura, no tiene diferencia. Dios quiere salvar a todo ser humano. La palabra lo dice claramente en la epístola a Timoteo cuando dice: Dios quiere que todos sean salvos. Dios quiere que todos. Y cuando dice: de tal manera amó Dios al mundo, no dice a Israel, dice al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Todo el mundo. Así que a partir de aquí, el evangelio que primero se dio en Israel, el evangelio surge en Israel porque surge en la persona de Cristo, pero se extiende de Jerusalén a Samaria, de Samaria a Antioquía, de Antioquía a todo el mundo greco-romano y de ahí a todo el mundo conocido. El evangelio se extendió como la pólvora y hoy sigue siendo el mismo que se predicó en el primer siglo. A veces me dicen: bueno, ¿y qué diferencia hay entre lo que tú crees y lo que dice la Iglesia Católica? Yo les digo que yo creo en la Biblia como palabra de Dios, y es la Biblia la única base de mi fe. La Iglesia Católica está basada en la Biblia, pero también en la tradición y también en el magisterio de la Iglesia, es decir, en lo que los papas han enseñado a lo largo de los siglos. Entonces, claro, como los papas, unos enseñan una cosa y el que viene después dice otra contraria, no es fiable. El magisterio de la Iglesia no es fiable. Después, las tradiciones tampoco, porque las tradiciones son humanas, no son de Dios, y las tradiciones se modifican con el tiempo, no son fiables. Pero la palabra de Dios es fiel. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Amén. Así que es la palabra la única base de nuestra fe, el único fundamento para que realmente nos podamos agarrar ahí y digamos: esto yo lo creo porque esto es palabra de Dios. ¿Qué es el evangelio? Volver a la palabra de Dios. Punto. No más. ¿Tú ibas a comentar algo? Sí, ha dimitido. Ya había un autor, un periodista, que hace 5 años escribió un libro y profetizó. El periodista dijo que Benedicto XVI dimitiría de su cargo, que no iba a acabar su pontificado, que iba a dimitir. También hay ahí unas profecías que ya me imagino que habrán oído sobre ellas, ¿no? De un obispo, de un sacerdote católico que se llamaba Malaquías, no sé qué, y que le llamaban las profecías de San Malaquías, ¿no? Que dice que justamente el papa que viene detrás de este es el anticristo, ¿no? Bueno, ante eso, ¿qué hemos de hacer? ¿Hemos de echarnos a temblar? ¿Hemos de echarnos a correr? ¿Qué hemos de hacer? No, nada. Vamos a esperar y vamos a ver, porque como conocemos por la palabra cuáles son los acontecimientos que se tienen que dar, veremos si se dan o no. Ahora, si se dan, ojito, estemos al tanto, estemos pendientes. Y aquí es importante recordar las palabras de Jesús: velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de venir el Señor, ¿verdad? Si supiéramos a qué hora iba a venir el ladrón, pues nos apercibiríamos, ¿verdad? Pero el Señor va a venir como ladrón en la noche, que no te manda una tarjetita diciéndote: oye, a las 3 en punto estoy en tu casa para robarte. Ningún ladrón hace eso, ¿verdad? Pues el Señor Jesús tampoco va a avisar. Así que a lo mejor nos llevamos una sorpresa y el Señor viene antes de lo que pensamos. ¿Alguna pregunta? Yo tengo aquí todo un resumen sobre el libro, pero creo que ha sido suficiente lo que hemos visto. Es importante entender que el libro de los Hechos no está cerrado, no está terminado, no tiene conclusión. ¿Saben por qué?
porque se sigue escribiendo día a día. Tú y yo lo seguimos escribiendo. El libro de los Hechos no son de los hechos de los apóstoles en realidad. Debería llamarse el libro de los hechos del Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo quien hizo lo que hizo, a través de los apóstoles y a través de los cristianos que han venido después de los apóstoles y a través de los que hoy en día seguimos dando testimonio de la verdad. Tú puedes escribir un nuevo capítulo de este libro. ¿Amén? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro de todo este libro? No, yo estaba más o menos claro lo que usted dice que Pablo con el resto domiciliario, ¿no? Pero no sé, que la gente abiertamente hablaba allí. Estaba en arresto domiciliario, pero teniendo en cuenta, como ya hemos explicado, que él estaba atado por una cadena a un soldado romano que convivía con él en esa casa. Okay, entonces él estaba en su casa, podía recibir en su casa a quien él quisiera, podía estar en su casa, si iba al mercado a comprar lo que sea, el romano iba con él, ¿me entiendes? Y él tenía que estar atado a ese hombre, ¿no? Ese era el arresto que él tenía, pero podía recibir visitas y hablar del Señor, y eso lo estuvo haciendo por 2 años largos, ¿no? ¿Más cosas? No se sabe, pero no era un soldado. Tengan en cuenta que los soldados tenían que relevarse cada X tiempo. Así que por allí tuvieron que pasar muchos soldados romanos. Por eso Pablo en Filipenses, a la carta de los cristianos de Filipo, les dice que todo el pretorio había oído el Evangelio. Claro, los pretorianos estaban haciendo guardia en su casa con él. Me imagino que Pablo estaría predicando el Evangelio y el soldado que estaba al lado se estaba enterando de todo, ¿no? Él escribe algunas cartas ahí en ese arresto. Silvio. ¿Por qué si Pablo predica el Evangelio debería ser un público un poco más cercano a Cristo? ¿Por qué el catolicismo tiene tanta fuerza? Porque el catolicismo es una desviación del cristianismo que se produce en el siglo IV cuando el emperador Constantino mezcla el poder terreno con el poder religioso. Entonces Constantino quiere que el obispo de Roma, el pastor de la iglesia de Roma, como Roma era la capital del imperio y él era el emperador de Roma, pues él quería darle al pastor de Roma autoridad sobre toda la iglesia. Vio la iglesia como si fuera el imperio. Entonces él dijo, así como es el imperio, debe ser la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una intromisión de la política dentro de la iglesia. Ahí surgen los primeros problemas del papado, ¿no? A partir del siglo IV se empieza a querer que el obispo de Roma imponerse sobre los demás. Y hay multitud de escritos de los llamados padres de la iglesia de esa época que se niegan a recibir al pastor de Roma como papa, ¿no? Entonces, hasta el siglo V no empieza a ser aceptado por un sector de la iglesia, el sector de la iglesia occidental. Todo el sector oriental se divide, se escinde y se divide ahí lo que es la iglesia católica de lo que hoy llamamos la iglesia ortodoxa. Que es la parte oriental de la iglesia. Se produce un cisma. Pero es que antes ya se ha producido otro. Antes de que la iglesia católica se divida entre la iglesia católica y la ortodoxa, se ha dividido el cristianismo, que seguirá fiel a las escrituras, del catolicismo que va por otro lado, que va unido al poder terreno. El catolicismo siempre ha sido político. Ha sido una mezcla de política y religión. Y si estudiamos la historia del catolicismo, eso se ve que brilla por sí solo, ¿no? Los papas han ido a la guerra con espada en el cinto. Eso ha sido así, ¿no? Y los papados se han comprado. El oficio de papa se ha comprado a lo largo de la historia. Ha habido momentos en la historia donde ha habido 3 papas. Ha habido momentos donde ha habido mujeres papas. Y ha habido momentos donde no ha habido papa ninguno. O sea, basta que leamos la historia de los papas para que nos demos cuenta de todo eso. ¿Qué es la Iglesia Católica? Es una secta, en el sentido en el que hoy se entiende. Es una desviación de la verdad.
El tronco es Cristo, pero de Cristo ha habido un montón de grupos que se han separado. Mire, este es el fundamento de nuestra fe. Todo lo que no concuadre con esto, los apóstoles lo dijeron, ¿recuerdan? Juzgad vosotros si es justo delante de Dios, obedeceros a vosotros antes que a Dios. Oiga, no, si Dios dice algo, yo creo a Dios antes que a los hombres. ¿Más preguntas? Oscar. Él fue liberado después y después volvió a ser arrestado. Y ya no salió de Roma. Él murió en Roma. Pero en el segundo arresto, no en el primero. Sí, por lo mismo, por predicar el Evangelio. ¿Más preguntas? Lo dejamos entonces. Quiero darle algunos anuncios. Hay un nuevo cuadrante de aperturas que se pondrá ahora allí, para los que participan en la apertura. Quiero que estén orando por el hijo de Gabriel y de Daisy. Son unos hermanos de la iglesia remanente de Israel, de la iglesia del pastor José Luis, que está en Gran Canaria, en la UCI, en cuidados intensivos porque el bebé está malito. Entonces quiero que estén orando por él. ¿Cómo sigue Dayana, Cecilia? ¿Sigue bien? Bueno, gloria a Dios. Hay que orar también por Gustavo, el hijo de Mariluz, que sigue también en el hospital porque tiene un poquito de neumonía en uno de los pulmones. Este viernes, o sea mañana, de 8 a 9, y el sábado de 8 a 9, estaré dando unas conferencias en la iglesia del pastor Barnabás sobre los fundamentos de la iglesia. Los que quieran pueden asistir mañana y el sábado de 8 a 9. El domingo será de 5 a 7 de la tarde y lo dará otro pastor, posiblemente el pastor Gerhard, el inglés. El domingo a las 8 también hemos quedado las parejas, y los que no tienen pareja también, los adultos. Hemos quedado en celebrar un día de fraternidad aquí. Así que nos traeremos lo que cada uno tenga en casa y cenaremos juntos. Amén, para pasar juntos un rato todos en común. Los que no tienen pareja y las que no tienen pareja, recuerden que Cristo es su pareja. Amén. No hay que hacer distinción en eso. Ya sabemos la fecha del retiro de este año. Será del 27 al 29 de septiembre. Así que hasta el 29 de agosto será la fecha límite para apuntarse. Escuchen bien, vamos a poner esto en un cartelito, ahí en el tablón de anuncios. A partir del domingo ya todo el mundo lo podrá ver. El retiro será del 27 al 29 de septiembre. La fecha límite para apuntarse será el 29 de agosto, el jueves 29 de agosto. A partir de ahí ya no se admitirán más personas porque nos piden un mes de anticipado para entregar el dinero. Por consiguiente, el dinero son lo mismo que el año pasado, 25 euros por persona. ¿Ok? Estamos hablando de viernes, sábados y domingos. Comida y alojamiento incluido. 25 euros por persona. Que nadie me diga que es caro. Sí. Sí, entonces. 35 los adultos para traer a alguien de. ¿Vale? Vale, pues 35 los adultos. A ver, yo lo tomo nota porque si no después se me olvida. 35 adultos y 25 los niños. Bien.
En realidad, el Cabildo no hace distinción entre niños y adultos. Para el Cabildo todos pagan iguales. Somos nosotros los que hacemos esa distinción, ¿ok? Pero el Cabildo exige el mismo dinero de todos. De todas formas, siempre lo hemos hecho hasta 5 años. A partir de 5 años ya paga igual que si fuera un adulto, ¿ok? Bien, ¿alguna pregunta? ¿No hay más preguntas? Vale, pues vamos a orar al Señor, vamos a darle gracias al Señor por este tiempo de estudio, vamos a darle gracias al Señor por el libro de los Hechos. Es un libro que nos ha enseñado cómo la Iglesia se puso en marcha, cómo la Iglesia comenzó su andadura y cómo ha ido caminando desde entonces. Alguien, por favor, que nos dirija en oración dándole gracias al Señor. Amén, amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Hasta el próximo domingo o hasta mañana si nos vemos allí.